para hablar del recurso de casación del expresidente Ricardo Martinelli, que ya fue admitido por la Corte Suprema de Justicia. Está con nosotros el abogado Giovanni Olmos. Y precisamente el día lunes conversábamos de este caso con Boris Barrios, de los escenarios, de ser admitido, de no ser admitido y de lo que prosigue después de ser admitido. Vamos a hacer un refresh, el licenciado Olmos, ya luego de que la Corte Suprema de Justicia admite este recurso de casación, qué es lo que procede, qué es lo que viene. Y buenos días. Buenos días, Susan, Félix, todos los amigos de ECO. ¿Qué viene? Bueno, es un recurso extraordinario, impugnativo, que se va a valorar los errores que pudo haber incurrido en la sentencia de segunda instancia. Esto es un trámite propio de la Sala Segunda de lo Penal, lo que conllevaría entonces a analizar si cumple con los requisitos. Y luego de eso entonces se admite o no. ¿Y qué pasaría? Bueno, pasaría de que si no se admite, ese expediente regresa al Tribunal Superior y al regresar al Tribunal Superior, regresa al tribunal, se fijan los edictos, se pone en conocimiento y como ya lo explicó el profesor Barrio en su intervención, se tienen que girar las órdenes de aprehensión y de detenciones preventivas que ameritan cada una de las personas que fueron condenadas. Y hay que aclarar que la Sala Segunda de lo Penal hasta el momento no ha admitido este recurso extraordinario, sino que el Tribunal Superior de Liquidación lo envía a la Corte Suprema, específicamente a la Sala Penal, para que dirima esta causa, si admite o no. En caso tal de que sea admitido, ¿en cuánto tiempo o cuántos meses podría tardar la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala de lo Penal, donde hay 3 magistradas, entre ellas la presidenta de la Corte, María Eugenia López, para dirimir esta causa? Bueno, ustedes yo creo que ya manejan los tiempos. Hay unos tiempos y hay una estadística de cómo se han manejado las casaciones en la Sala Penal. ¿Cuál ha sido el trámite? ¿Se han demorado o no han demorado? Pero yo creo que hay recursos sobre casos que son de alto perfil que deben de regresar la tranquilidad al país y deben ser resueltas inmediatamente en razón de lo que necesita la sociedad saber según la certeza del castigo y la tutela judicial efectiva. Entonces es importante saber eso. En el caso que sea admitido, Félix, atendiendo a tu pregunta, vienen otros trámites que obviamente podrían prolongarse y creo que dependiendo del calendario de audiencia, igualmente el traslado que ocurra con el Procurador General, el término que a él le corresponde contestar, que me imagino que va a ser rápido, y luego entonces la Sala de lo Penal fija la fecha de audiencia que pudiera ser posterior a las elecciones. Acláreme algo, porque ayer circulaba que ya el recurso de casación había sido admitido. Todavía eso oficialmente no ha sido admitido, o sea, esa parte del proceso. Sí, ya hemos ¿Se mencionado, recibe una cosa o admitir es es un otra? auto interlocutorio. ¿Qué significa eso? Que es un auto que el Tribunal Liquidador, Superior Liquidador, hace es revisar que se cumplan las formalidades y que se presentó en tiempo oportuno. Okay, eso no es admitir, eso no es admitir. Eso es recibir. Eso es recibir y luego remitir a la Sala Penal que sí va a justipreciar aspectos de fondo. En esa Sala Penal, ¿quiénes están? Maribel Cornejo y la magistrada María Eugenia López y la otra magistrada, disculpe que no Angulo, recuerdo. apellido Angulo. Son 3 mujeres. Son 3 mujeres que todos los días tienen que ver estos temas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Eso le debió llegar ayer mismo? Bueno, sí hay que abrir el acuso de recibo, pero es que pienso que se le ha dado el trámite correspondiente. Luego de eso, entonces, la magistrada ponente circula un proyecto, ¿no? Y ese proyecto se analiza la admisibilidad o no. Si no se admite, Susan, ¿cuántos días puede demorarse luego de que reciban acuse de recibido, precisamente en evaluar, presentar un proyecto? O sea, el tiempo estipulado para esto. Yo creo que antes del 31 de diciembre podemos tener un proyecto de admisión o no, circulando. Después del proyecto, ¿qué vendría ya una vez presentado el proyecto? Los magistrados lo discuten y si es no admisión, lo firman y fijan los edictos y ponen en conocimiento de la parte. Cuando el escenario es no admisión, era lo que nos explicaba hace un rato, que seguiría el proceso de la detención del expresidente en este caso, ¿cierto? Sí. Para pagar la condena de los 128 meses, si no estoy equivocada,
en este caso de New Business. ¿Sería así? Ese sería el Esos escenario. 128, el escenario en el caso de que no sea admitido. Que no sea admitido. Esos 128 meses en el caso de que no fuese admitido, el expresidente de la República pasa a ser detenido. Esto lo inhabilita para correr en la carrera presidencial. Eso como pregunta número uno. Y pregunta número dos, si en este caso cabe la vía de pagar en multa esos 128 meses. Esas dos cositas para que nos las pueda explicar. Queda, una vez la sala penal resuelva o no la admisibilidad, regresa al tribunal, el tribunal fija los edictos, giran las comunicaciones correspondientes y ocurre lo que se llama la cosa jugada, auto ejecutoriado. Una vez ejecutoriado la sentencia, ya inmediatamente se entiende como tránsito de cosas jugadas. Y luego de eso entonces se giran los oficios correspondientes, que yo me imagino, Susan, que van a haber audiencias de control de legalidad de la posible detención que se decrete y se van a negociar otras medidas cautelares. Obviamente también se puede plantear lo que usted muy bien dijo, que se puede plantear el tema de los subrogados penales. Pero no lo veo, porque la misma pena. Subrogados penales significa que en vez de ir tú a la cárcel, en vez de ir allá y que te encierren, tú le pagas al Estado un dinero para no ir. ¿Y cuánto sería? En razón de la pena, en razón de esta pena y en razón de que es un delito grave, no veo en el escenario, Susan, que se den los subrogados penales en razón que es un delito grave. Entonces es una situación que puede estar en discusión porque los abogados tienen el deber de proponerlo. Y de debatir. Y de debatirlo. Subrogado se llama. Subrogados penales. Subrogados penales. Subrogados. Es decir, la multa. Pago multa en vez de días de cárcel. Poniendo el escenario de que el subrogado penal entre en este escenario, ¿de cuánto fuera una multa aproximada en ese caso específico de pagarse? Los subrogados penales suponen de que cuánto le costó al Estado ese expediente, cuánto le costó el proceso y cuánto la carga procesal del Estado para aprobar el delito, por un lado. Y por otro lado, entonces se hacen estimaciones económicas en razón de las condiciones de la persona, o sea, que de eso la sería, perspectiva escuchándolo, económica. sería un monto alto y elevado, sí, si eso entrara. Sería un monto alto. Este es el escenario, amigos televidentes y radioescuchas, en el caso de que luego de que la sala penal reciba, revise, trabaje su proyecto, lo presente y dice no es admitida, ese es el escenario. Ahora vamos con el plan B. El escenario de que sea admitido, porque revisaron todo con el proyecto de ley. Ahí que viene, doctor. Antes de ese punto, yo quiero mencionar algo. Si no lo admiten, ahí juega un rol muy importante luego de ejecutoriar al Tribunal Electoral. ¿Qué va a pasar en este caso? Si sale la papeleta o no sale la papeleta, si sale una decisión del Tribunal Electoral de que esa candidatura ya queda inhabilitada. Eso es bien importante, que eso se va a tener que plantear a nivel del Tribunal Electoral, porque ya es una persona que ha sido condenada. Bien, el otro escenario, ese otro escenario sí conllevaría más términos, más tiempo, porque hay que ver los tiempos de la sala penal en cuanto a las audiencias que tiene pendiente y luego entonces fijar la fecha de audiencia, que por tratarse de un caso de alto perfil, no veo viable que eso sea antes del 5 de mayo. Sería después del 5 de mayo. ¿Y eso qué permitiría? Que el presidente Ricardo Martinelli corra para las elecciones próximas del 2024. Es decir, que si la Sala Segunda de lo Penal admite este recurso extraordinario de casación presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, los tiempos favorecen esta candidatura presidencial para que corra en las elecciones. Ese es su planteamiento. Y voy a hablar, ya que usted habla de los tiempos en los casos de alto perfil, la condena de 8 años de prisión de Patria Portugal. En agosto del año 2021, la señora Patria Portugal presenta el recurso extraordinario de casación. En septiembre de ese mismo año, la Corte admite la casación, pero no es hasta el 14 de septiembre del año 2022 que la Corte revoca la casación o no casa este recurso extraordinario. Pasó con la admisión mucho tiempo, muchos meses para dirimir esta causa. Y usted mismo ha dado la respuesta, ahí donde voy. Como es un caso de alto perfil, el New Business es un caso que obviamente puede conllevar
cierta presión a la sala penal como ocurrió con esta ley de minera. Eso puede ocurrir y que la gente espera respuesta porque trasciende un tema muy importante. Es un candidato a la presidencia y como es un candidato a la presidencia, la gente quiere saber las opciones electorales también y en razón de la política, en la instalación de la estrategia. Entonces, pero sí creo que estaría cerca, eso que acaba de decir Félix, estaría muy cerca esos tiempos para que esa audiencia se celebre luego de que se admita la casación, es decir, que es posterior a mayo. Cuando se admite, para mí, es un hito. Es un hito que marca la diferencia, marca totalmente la diferencia y que va a decir la Corte, te admití, entonces voy a fijar esta fecha mucho posterior a mayo. Yo no creo que vaya a pasar otra cosa. Mire, y eso va a crear la diferencia si ahí se admite el recurso extraordinario. Este es el escenario si se admite, y ahí quiero echar un poquito para atrás, ir con pausa, porque hay muchos elementos para que la población esté clarita y también no se deje cuentear por todo lo que sale en redes sociales, licenciado Olmos. Empiezo de nuevo. La Corte dice que admite después de este proyecto y usted asume que esto puede ser antes del 31 de diciembre, que ya la Sala Penal tenga elaborado un proyecto. Es decir, que los primeros días de enero, los primeros 15 días de enero puede ser una fecha en donde digan se admite, no se admite. Ya vimos el no se admite y lo que pasaría. Entonces dicen se admite a mediados del mes de enero. El tiempo perentorio que pudiera tomarse esto, haciendo referencia a la fecha que usted habla de mayo, por el tema de la papeleta, porque la papeleta no la tiran la última semana de abril. Esto tiene todo un proceso en el Tribunal Electoral, a menos que a última hora se pongan a rayar todas las papeletas con una cruz en el caso de que el expresidente no pudiera correr. Históricamente hemos tenido casos similares, parecidos, con un proceso de un recurso de casación que es admitido. El tiempo que conlleva o que pudiera conllevar luego de la experiencia del contrato minero, para que la gente pueda sacar allí los tiempos y entender hasta qué fecha es que se puede hacer algo para que, principalmente los que no quieren que corra el señor Martileni y no aparezca en la papeleta, esto pueda ocurrir. No, si los tiempos fijados luego de admisión o no, y si se admite, pienso que ya hay una situación que podríamos decir que varía todo el curso totalmente de las elecciones. Si no se admite, le corresponde al Tribunal Electoral tomar una decisión de cómo va a manejar el tema de la papeleta. Porque los tiempos judiciales son una cosa, los trámites procesales son una cosa. Es decir, que los tiempos judiciales no se pueden ver presionados por los tiempos electorales. Para nada. Para nada, para nada. Es decir, que no puede haber una interconexión, claro, de una jurisdicción con otra. Ya tiene No, eso es inconstitucional. Históricamente, ¿hemos tenido algún caso similar? Le preguntaba, o sea, ¿qué tiempo pudiera ser? Decía el licenciado Boris Barrios ayer que él creería que si se admitía, si la Corte quisiera, antes de mayo se sabe, ¿no? Definitivamente qué pasaría con ese recurso de casación. Yo no estoy de acuerdo porque donde admiten ya marca un hito diferente y cambia todo el panorama. Favorece a Ricardo Martinelli, favorece totalmente al candidato y yo no creo que al admitirse, es más, al admitirse crea, se dimensiona el escenario político del país porque donde admite ya crea, marca la diferencia y obviamente ya no va a haber esa carga de presión a la Corte para los efectos de darle fecha de audiencia cuando primero hay que correr el traslado al procurador y entonces después luego fija la audiencia de casación. Y yo no veo que vaya a existir eso no lo veo en el escenario porque para mí, como fue el fallo de la inconstitucionalidad de la ley minera, para mí este auto que viene de admisión o no de la casación de este caso, va a marcar también otro hito histórico en materia penal. Si la casación no es admitida, ¿cuántos recursos caben? Entiendo que la revisión, pero ¿cuánto tiempo podría demorar o tardar esta revisión? La casación opera únicamente a errores del proceso y la revisión puede ocurrir luego después que la sentencia esté ejecutoriada.
Una vez ejecutoriada, que puede demorar febrero o marzo, debidamente ejecutoriada, entonces se puede plantear ante el mismo tribunal el recurso de revisión y sube a la sala penal nuevamente. ¿No suspende los efectos de la condena? Sí suspende, eso sería otro recurso extraordinario. Hay que aclarar, el recurso de revisión es un recurso a posteriori, es un recurso que ocurre luego de ejecutoriada la sentencia, lo que se llama Félix, tránsito de cosas juzgadas. Ocurrido eso, entonces puede prosperar el recurso de revisión. La casación sí ocurre en el trámite de, todavía no ha ocurrido el tránsito de cosas juzgadas. Es decir que ahí la revisión puede también darse por hechos que sobrevienen, hechos que no han sido valorados en el mismo proceso y que pueden incidir en el fondo. Y se habla de errores graves, muy graves, que afectan los derechos fundamentales de la persona, que pueden entonces someterse a revisión y que obviamente puede prolongar también la discusión. Pero sí, hay una diferencia muy notable entre ambos recursos. ¿Cuál sería el precedente si el señor Ricardo Martinelli es inhabilitado días antes de las elecciones del 5 de mayo o a finales del mes de abril, tomando en cuenta que la misma Constitución prohíbe que estas personas condenadas sean electas para un cargo de elección popular? Pero para ese tiempo ya debería quedar plasmada la papeleta. Creo que la Corte... ¿Qué va a prevalecer? ¿El criterio del Tribunal Electoral o el fallo que emitan el juzgado? Yo creo que la Corte es consciente de los escenarios que tú acabas de plantear. Me parece a mí que es bien importante que ellos lo vean y creo que lo están viendo, y es un caso de alto perfil. Se podrá decir, pero ¿por qué a mí sí y a otros no? También. Pero pienso que es un escenario muy diferente, es inédito. Sí. Y esos tiempos para mí, como ya lo he mencionado en Medcon, es febrero. Febrero ya tenemos que saber, News Vini, cosas jugadas, cerrado, y entonces entra el funcionamiento del Tribunal Electoral, qué decisión va a tomar, si va a salir la papeleta o no sale la papeleta. Es lo que yo veo. Cuando usted habla de febrero, ¿es se ha admitido o no se ha admitido? La admisión o no va a ocurrir a finales de diciembre, principio de enero. Okay. ¿Ya? Es decir que ya. Ahí pasa. ¿Y caso resuelto febrero? Caso resuelto. Ahora, ¿qué elementos, febrero, licenciado Olmos, usted como abogado penalista y fue fiscal también por muchos años, se toman en cuenta para que esta sala penal, integrada por 3 juezas mujeres, decidan si se admite o no? ¿Cuáles son esos elementos? Me imagino que el cuerpo de abogados del expresidente ha presentado un recurso de casación bien fundamentado. Bien elaborado. Sí. Por la experiencia que tienen sus abogados. ¿Qué elementos se toman en cuenta precisamente para decir admito o no admito? Ahí hay un análisis que hacen los abogados en el recurso de casación frente a la decisión que haya tomado el Tribunal ACUEN, que es el Tribunal Superior Liquidador. Y los elementos que la Corte entra a analizar son precisamente esos, lo que se ha discutido y se ha elevado a conocimiento de la sala penal, tienen que ver a errores graves que ha incurrido el tribunal posiblemente en cuanto a la valoración de la prueba, ¿no? Que no se han tomado en cuenta, por ejemplo. Ese es un elemento de que el Tribunal Superior no tomó en cuenta elementos probatorios a favor de la persona acusada, o omitió analizar pruebas que introdujo los abogados defensores a favor de Ricardo Martinelli y que no fueron debidamente justipreciados. Esos son errores. Por eso que la casación es analizar errores que haya incurrido el Tribunal Superior Liquidador. Si hay muchos errores, es decir, entendiendo lo que explica, de esos errores, a veces algunos con intención, otros sin intención, dentro de un proceso. Acuérdense que usted está con una mujer que es mal pensada y soy súper desconfiada. Si hay esos errores, entonces allí la sala penal definitivamente que tiene que admitirla. Claro, tiene que admitirla porque van a sobresalir esos errores en torno a lo que han planteado los abogados casacionistas frente al fallo del Tribunal Liquidador. Y si son muy graves, no le queda otra vía a la sala penal de la Corte que admitir el recurso extraordinario. Usted no es Nostradamus, pero es un abogado y es penalista y es exfiscal. ¿Usted piensa que se admite o no se admite? Está complicado el escenario, Susan, la verdad que sí. Hay buenos argumentos de la defensa,
pero viendo la praxis social, la praxis de todos los días, lo que vemos todos los días, yo veo que la sala penal no va a admitir esta casación, no la veo. Sí. Paralelo a este proceso que lleva la Corte Suprema de Justicia a través de la sala penal, ya el Estado, porque el caso New Business fue la canasta donde se depositaron estos fondos públicos para comprar una corporación de medios de comunicación. El Estado panameño ya ha recuperado estas acciones. ¿Cuál es el futuro de esta corporación de medios de comunicación? ¿Debe llevarse a, no sé, a un remate? ¿Debe operar como lo hace CERTV? Porque ya el Estado recupera las acciones del medio. El fallo fue claro, queda a disposición del Estado. Pienso a mí que es un medio de comunicación, hay que respetar la libre prensa, transparente. Creo que el Estado tiene que crear mecanismos para que la empresa privada pueda participar. Cualquiera persona que quiera participar en el manejo de este medio, porque hay colaboradores que dependen de ese medio de comunicación. Así que la forma como la sentencia lo define, Félix, entonces de esa forma el Estado como accionista mayoritario, por decirlo de una manera, porque corre a su haber todas estas acciones, pienso que él puede también buscar los mecanismos para que la empresa privada participe y que el medio de comunicación siga pues funcionando y respetando los puestos laborales, ¿no? Oiga, por último, en un minuto, ¿cómo queda entonces el escenario, hablando también de New Business, con el señor Ochi? Fue capturado en Costa Rica, él también fue procesado en el caso New Business, pero fue declarado reo en rebeldía. Las autoridades panameñas no lo localizaron para llevarlo a audiencia. La juez de la causa decreta una ruptura procesal. El primero debe ser procesado en Costa Rica, porque también allá es investigado por blanqueo de capitales, o Panamá solicita la extradición para juzgarlo en territorio Se va a nacional. respetar el principio de jurisdicción. Si hay algunos hechos que constituyen delito en ese país, se va a juzgar allá. Debe haber una solicitud de extradición, Félix, en torno a eso, y la Costa Rica le va a dar el trámite. Y cuando eso ocurra, entonces, los actos procesales siguientes serían celebración de la audiencia y la emisión de la sentencia donde absuelve o condena a esta persona. Bueno, licenciado, que le vaya muy bien.